Hola, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. ¿Qué tal? Espero que estéis todos perfectamente bien. Eh, una semana más nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en uno de los webinars del grupo, ¿vale? Y bueno, para terminar un poco con la dinámica de los indicadores, como estas semanas atrás hemos ido hablando y viendo distintos webinars, perdón, distintos indicadores en concreto, ¿vale? Hoy vamos a hacer para terminar, un poco lo que es el resumen general de todos los indicadores para que conozcáis un poco más de lo que hemos ido hablando y, bueno, en general un poco lo que, lo que necesitáis de inicio, de base, para que luego, pues en función de qué tipo de trading hagáis o qué tipo de sistema o qué tipo de método o estrategia de trading hagáis, pues debéis definiros o enfocaros hacia uno o dos eh, indicadores, ¿vale? Entonces, mientras que, bueno, se van terminando de conectar el resto de compañeros, ¿vale? Bueno, pues recordaros, como siempre, eh, es decir, el webinar se graba y cada semana, es decir, una semana después de realizarlo, lo tenéis a vuestra disposición en las distintas plataformas que trabajamos, a través de, bueno, pues del mismo YouTube, de Rankia, del broker, Investing también, en fin, distintas plataformas. Entonces, no pasa nada si os tenéis que marchar un poquito antes. De hecho, hoy probablemente acabemos un poquito antes porque se tiene que conectar un poco antes un par de compañeros desde otras plataformas también para, bueno, pues, para que nos dé tiempo a todos, ¿vale? Y nada, tenemos el chat como siempre para cualquier tipo de duda, consulta que tengáis, sin problema me la hacéis. Si puedo, os contesto sobre la marcha y si no, bueno, pues porque como nos tiene que dar tiempo, insisto, hoy vamos a acabar un rato antes por eso, para poder facilitar el trabajo al resto de compañeros, ¿vale? Entonces voy a intentar ir lo más rápido posible, lo más dinámico posible y sobre todo, bueno, pues para que se me entienda bien, pero vamos, va a ser un webinar chulo, ¿vale? Y sobre todo nos va a ayudar luego también insisto, como siempre digo en los anteriores webinars, de cara a los webinars que vamos a dar con trading en vivo, pues va a ir genial, ¿vale? Nos vamos a ver las caras, bueno, me vais a ver a mí la cara también, vais a ver cómo trabajo, cómo hago trading, cómo funciono con los distintos bueno, pues indicadores, la volatilidad, bueno, lo que es el chartismo, el análisis técnico, mi estrategia, más o menos, porque yo no puedo, no puedo deciros en su totalidad cuál es la mía, la que utilizo para mi trabajo. Y bueno, va a ser mucho más fácil entender todo lo que hemos ido viendo y por eso ahora mismo, como siempre, sobre todo esto lo digo para los que os incorporáis por primera vez a un webinar, que lo importante ahora no es la práctica, sino que, bueno, pues conozcáis un poco el resumen de lo importante dentro del mundo del trading, del análisis técnico y de cómo, bueno, pues podemos ayudarnos de todas las herramientas de las que disponemos, ¿vale? Insisto, toda esta información la tenéis, por supuesto, en la red, ¿vale? Lo que pasa es que está a retortero, a veces no se encuentra, entonces en lugar de el que pueda hacerlo vía formación pagando, pues oye, perfecto. Pero esto es para, bueno, pues facilitarnos como incluso lo que yo en su momento no tuve, que era todo este tipo de facilidades de alguien que me explicara un poco, pues sobre todo al principio, porque cuando ya lleváis tiempo ya os sabéis manejar, sabéis definir un poco qué es lo bueno, qué es lo malo, o mejor dicho, cuál es la información adecuada o no. Pero al principio, cuando estábamos empezando, llevamos unos meses o un año, hay tanta información y tanta gente intentando captar, sobre todo vuestro dinero, para que os metáis en su broker. En este caso no hay, porque yo no voy a decir absolutamente nada, ni ahora ni en ninguno de los webinars, yo solamente me dedico a ofreceros la información, a ofreceros lo que yo conozco, lo que a mí me ha venido bien
y sobre todo pues porque al final, como he dicho, y ya paso un poco a contar, sobre todo para los que no me conozcáis, que yo soy José Alberto García, trabajo y soy trader profesional y analista técnico desde hace casi 14 años, va a ser dentro de poco. Trabajo para un fondo de inversión, banca privada, y lo que hago es gestionar el patrimonio de los clientes, ¿vale? Lo que hago puro y duro es trading, bueno, pues las distintas herramientas que disponemos dentro lo que es la empresa, ¿vale? También, obviamente, la formación, tanto para clientes privados como es ahora, webinar, mentorías, y bueno, en este caso es para comenzar, para principiantes, para los que estamos intentando empezar, como bien dice, bueno, estáis o lleváis un tiempo, y luego hay otra un poco más compleja, más profunda, que sí, obviamente, esa es más dedicada a, bueno, pues, a personas que tienen más tiempo, que requieren bueno, pues de una intensidad un poco más profunda, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos unos minutos. En principio, o sea, bueno, entiendo que me escucháis, que veis la proyección. Si no es así o veis que no está bien cuadrada la presentación, me lo decís por el chat, ¿vale? Y si no me lo decís, pues entiendo que me escucháis y que lo veis todo correctamente. Voy a subir el volumen de esto porque no tengo micrófono aquí, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, empezamos, ¿vale? Como he dicho, vamos a terminar un poquito antes por facilitar el trabajo de mis compañeros. Y bueno, perfecto. Todo ok. Vale. Pues eso, hoy vamos a hablar, pues, en general, de lo que son los indicadores técnicos dentro del trading, ¿vale? ¿Qué son los indicadores? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los más usados? Bueno, principales tipos de indicadores y cómo visualizarlos, ¿vale? Pues en breve resumen, insisto, esto para el que no estuvo la semana pasada ni la anterior, bueno, pues viene bien, porque es eso, es un compendio de todo y hablo un poco de lo que es lo general de todos los indicadores, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, pues eso, son complementos que se añaden al gráfico dentro de la plataforma, ¿vale? Es una herramienta que tenéis más a vuestra disposición, que nos ofrecen pues esa ayuda extra para obtener lo que necesita un trader, que es esa ventaja o ese plus adicional dentro de mi estadística o de la estadística dentro de una operación. Obviamente hay distintos indicadores, ya sea para confirmar lo que creemos que va a pasar o que va a hacer el precio, porque al final el precio es lo importante, es el núcleo de todo, ¿vale? O para desmentir o corregir lo que nosotros pensamos, porque podemos pensar, oye, yo creo que va a hacer esto o va a hacer lo otro. Bueno, pues puedo tener muy claro que por mi análisis previo y por mis valoraciones previas antes de entrar al mercado, que antes de darle al clic para mandar mi operación al mercado, pues el indicador puede corregir ese inicio de operativa, ¿vale? Pues al final esto, obviamente, lo que hay dentro del indicador son fórmulas matemáticas que se basan pues, en el precio y en otras variables, pero principalmente en el precio, ¿vale? El objetivo de estas fórmulas, obviamente, es la de ofrecer al final un resultado que obviamente es visual, que lo vamos a ver en la plataforma, que nos resulte útil para analizar dicho gráfico, ¿vale? Al final esto es, insisto, una herramienta adicional que nos va a permitir pues, analizar mejor lo que estamos viendo en la pantalla, ¿vale? En definitiva, pues todos los indicadores más o menos se parecen entre sí, ¿vale? Porque al final lo que es la base, el núcleo de un indicador es prácticamente el mismo objetivo, ¿vale? Que es encontrar o definir hacia dónde va a ir el movimiento del precio, ¿vale? Así que al final todos los indicadores, como quien dice, se usan o su objetivo es el mismo, ¿vale? Que unos definan una cosa, otros definan otra, unos detecten tendencia, otros detecten agotamiento, es decir, sea lo que fuere, todos buscan el mismo objetivo, ¿vale? Que es determinar lo que yo necesito, o lo que vos, mejor dicho, lo que el trader necesita, que es encontrar hacia dónde va a ir el precio, ¿vale? Entonces,
Por eso mismo no es que, lo digo aquí en la diapositiva, que no hay uno mejor que otro, como tal, porque al final, de todos los que estáis aquí, uno vais a utilizar uno, otro va a utilizar otro, algunos incluso utilizaréis el mismo, pero lo utilizaréis de distinta manera, pero al final el objetivo tiene que ser el mismo, ¿vale? Depende del uso que le deis y de cuál resulte más cómodo, sobre todo para vosotros, ¿vale? Principalmente hay dos grandes tipos de indicadores: el oscilador u osciladores y el seguidor de tendencia, ¿vale? Estos son los que principalmente vais a usar al principio y casi con toda probabilidad, si al final os mantenéis en el mundo del trading, va a ser, bueno, pues vuestras posibilidades u opciones, ¿vale? ¿Qué se necesita saber antes de utilizar los indicadores de trading? Bien en grande para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues la primera regla para usarlos, por eso digo que esto no tiene nada que ver, y hago aquí un inciso, con todo lo que hemos ido viendo en los webinars anteriores, que es un poco pues la salsa del webinar, que no todo va a ser ahí el tostón de hablar y hablar de indicadores. Un poco aquí, pues lo que, oye, los típicos chascarrillos que queremos saber cuando estamos empezando. Oye, y dime por qué se hace esto y por qué funciona. Pues aquí igual, ¿vale? La primera regla para usar los indicadores de trading es que nunca debéis utilizar un indicador de forma aislada, ni utilizar demasiados indicadores a la vez. Es decir, ni, como el dicho este o el refrán, ni calvo ni con tres pelucas. Pues igual, y perdón por la expresión, pero bueno, es un poco así. Entonces, no se puede usar solamente un indicador. Es decir, y olvidarme de el precio, del volumen, de la profundidad del mercado, de la vela japonesa, de trazar líneas, de intentar buscar el soporte y resistencia. No, no se puede decir, bueno, yo me voy a coger el indicador RSI, ¿vale? Y voy a ver qué me dice. Y en función de eso, de lo que me diga, pues yo voy a meter mi posición. No. Y por supuesto, lo contrario, que es voy a meter en la plataforma todos los indicadores, RSI, MACD, Fibonacci, ADX, en fin, no se puede, ¿vale? Ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que minimizar las cosas, hay que hacerlas sencillas, simples, pero obviamente para hacerlas sencillas y simples debéis de saber bien en profundidad el funcionamiento de al menos 2, 3 indicadores, ¿vale? Yo creo que con eso vais más que servido, pero conocerlos bien, testearlos, practicar en vuestra cuenta demo una y otra vez. Y a ser posible, no solamente conmigo, por supuesto, si tenéis la posibilidad de ver tutoriales o webinars o intercambiar bueno, pues con otros usuarios como vosotros, con otros futuros traders o traders que ya estén asentados y os den la posibilidad de tener ese feedback, de que os digan, oye, como yo estoy haciendo, pues, ¿cuál te viene mejor? O cómo funciona? ¿Vale? Pues yo puedo decir perfectamente, sin problema alguno, que a mí Fibonacci me encanta, pero además uno de los indicadores que más uso es la profundidad del mercado cuando puedo. Trabajo mucho con la información que me dice la vela japonesa, y el RSI y el MACD, pues sí, también lo he ido utilizando durante mucho tiempo, pero normalmente de manera individual. Pero si se sabe usar, se usa bien, incluso en conjunto los dos, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, pero sobre todo tenéis que tener esa constancia para indagar en cómo funciona, ¿vale? Y hoy en día tenemos la facilidad de podernos meter en YouTube, en Google, en distintas plataformas que, bueno, van a permitir ver ejemplos. Esto es como cuando se estudiaba. Primero estaba la teoría y luego la práctica. Y la práctica era ver ejemplos, intentarlo una y otra vez, como, bueno, pues como cuando se intenta aprender el idioma. Cualquier idioma, si se quiere aprender, pues practicar. Te puedes poner a leer y demás, pero al final, como se aprende es interactuando con otra persona que sabe hablar el idioma al que tú aspiras. Pues aquí igual. Tenéis que intentar interactuar con
con trader que lleve mucho tiempo, como es en mi caso, o incluso que lleve mucho más tiempo, o menos, pero que se dé fantásticamente bien, con otros como vosotros, como vosotras, que estén empezando o que lleven ya tiempo y ya sepan cómo manejarse. Al final, como digo, como hay tanto ruido dentro de Google también o dentro de YouTube, tenéis que intentar insonorizar todo ese ruido y dejarlo bueno, pues en 2 o 3 vías que os permita conocer que quien te está informando, pues bueno, pues su único interés es ayudaros, ¿vale? Como es el mío. Yo no os voy a decir jamás dónde invertir vuestro dinero, qué broker usar, ¿vale? Con independencia de que este webinar esté patrocinado por un broker, no os voy a decir, y que digo ya obviamente que es muy bueno, pero no os voy a decir eso, ni hacia dónde dirigiros. Os voy a decir, bueno, que es lo que a mí me faltó en su momento, igual que a muchos traders que llevamos mucho tiempo, que es la gratuidad en la formación, en las ponencias, en las mentorías, en los webinars, que al final, pues eso. Pero no dejéis de, de usarlos o de aprovecharos de este tipo de formación, ¿vale? Pero huid de las personas que a raíz de webinar o de lo que sea, digo cuando los den, no digo ya el broker que os invita, ¿vale? Sino que la persona, como es mi caso, que está intentando ayudar o daros información o formación, que se dedica a eso, a ayudaros, a formaros o a daros, o, como yo estoy diciendo, aquí tenéis el webinar y luego lo podéis ver. Lo tenéis a vuestra disposición para hacer vuestras anotaciones, vuestras chuletas, vuestros apuntes, cosa que eso no lo vais a tener en otro, ¿vale? Tenéis toda la información ahí a retortero y al final acabáis de decir, madre mía, 1 hora de formación, no sé por dónde cogerla. Pues aquí tenéis, ¿vale? Y perdonad que al final divago y se me va de las manos. Entonces, lo que he dicho, ¿vale? No, no debéis utilizar un indicador de forma aislada, ni por supuesto utilizar muchos. Debéis centraros en los que, bueno, pues consideréis, después de haberlos probado, de haberlos testeado y de haberlos intentado conocer un poco más en profundidad, los que sean más adecuados para lo que al final tenéis que conseguir, ¿vale? Porque no todos valen para Forex, no todos valen para commodities y materias primas, para índices, para acciones, incluso para, bueno, para las criptomonedas, ¿vale? Yo como me dedico principalmente a Forex y una pequeña parte a materias primas, aunque también, bueno, pues a través de otro compañero llevamos criptomonedas, pero quien quiera hacer trading con acciones o con opciones o con futuros, o incluso warrants o con lo que sea, ¿vale? Viene bien, pero tenéis que tenerlo muy claro que no todo vale para todo, por eso bueno, pues tenéis que testearlo previamente, ¿vale? Pero no os volváis locos, centraros en uno, es un tiempo, lo vais, lo conocéis poco a poco, practicáis, hacéis vuestro análisis técnico previo, lo comprobáis con el precio, cómo se mueve, en fin, no volváis locos que hay tiempo para todo, ¿vale? El dicho de vísteme despacio que tengo prisa, pues aquí es perfecto. Empezáis con uno, probáis el RSI, luego el MACD, luego el estocástico, luego los osciladores, no sé, el Fibonacci, ADX, es decir, ADX, en fin, hay muchos, ¿vale? Pero centraros en los más conocidos al principio porque son los que os va a ayudar, ¿vale? Debéis utilizar también indicadores técnicos junto con vuestra propia evaluación de los movimientos del precio de cualquier activo, da igual el que sea, a lo largo del tiempo, lo que es la acción del precio, que es, y por eso está ahí más resaltado, el principal indicador de todos, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer de todo es, y hay un webinar que ya lo di tiempo atrás, que de hecho alguno de vosotros lo ha demandado como que quería verlo otra vez, ¿vale? Pero lo tenéis a vuestra disposición subido. Es el mejor, ¿vale? Debéis principalmente empezar por conocer cómo funciona el precio, cómo trabaja, qué repercute sobre el precio, qué le hace funcionar, qué le hace mover hacia un lado hacia otro y sobre todo, pues eso, la acción del precio. Y ya cuando reconozcáis un poco cómo funciona, ya lo demás es añadir, ¿vale? Vale, uy, al final se me va el tiempo. Perdón.
Perfecto, seguimos. Como bien digo en esta diapositiva, es muy importante que recordéis que hay que confirmar siempre una señal, de alguna manera, ¿vale? Lo digo de alguna manera porque debéis de... no se confirma con una sola visión. Es decir, esto es como... ¿cómo le diría? Como cuando rompe una tendencia. No se rompe si hace un intento de rotura. Se tiene que romper como mínimo 2, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Si se recibe una señal de compra con un indicador y luego una señal de venta del precio de la acción, pues obviamente necesitamos usar diferentes indicadores. O, como yo suelo hacer aquí muchas veces, diferentes marcos de tiempo hasta que las señales sean confirmadas. ¿Por qué digo lo de diferentes marcos de tiempo? Porque yo, por ejemplo, como hago swing trading, ¿vale? Que es más a medio y largo plazo, pues yo tengo, pues, tanto en mi mesa de trabajo diaria con mi empresa, ¿vale? Como en mi casa, pues tengo, además del el ordenador portátil o un ordenador de sobremesa, tengo entre 2 y 3 pantallas como poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo utilizo, pues, distintos marcos de tiempo. A una hora pongo una pantalla, a un día pongo otra y a una semana, ¿vale? Por ejemplo, entonces, si el indicador me da una señal a una hora, a un día y a una semana y todas coinciden, eso me confirma esa señal. Si resulta que a una hora me da una señal, a una semana me da otra y a un día la contraria, pues obviamente me está diciendo que el mercado no está confirmando nada, ¿vale? Es un ejemplo que yo suelo usar también para eso, ¿vale? Otra cosa, obviamente, a tener en cuenta es que nunca debéis perder de vista, por supuesto, vuestro plan de trading, ¿vale? De los que estáis aquí, si no estuvisteis cuando hicimos el webinar del plan de trading, por favor, buscadlo porque es fantástico y es uno de los más importantes. Y si no, pues, bueno, siempre hay tiempo de repetirlo porque este viene muy bien. Entonces es muy importante. El plan de trading es inamovible. Una vez que lo preparéis bien, que lo hayáis testeado y lo tengáis en vuestra cabeza y sobre todo en vuestro papel o en vuestra libreta o en vuestro lugar donde tengáis que apuntar vuestro plan de trading, porque el plan de trading al final lo tenéis en vuestra cabeza, pero lo tenéis que plasmar en algún lugar para que os sirva de apoyo, ¿vale? Para ver cuando cometéis errores y lo anotéis todo en vuestro diario de trading también, pues veáis en qué estáis fallando. A lo mejor dentro de vuestro plan de trading resulta que tenéis puesto que el RSI os va fenomenal, pero resulta que no, ¿vale? O en el plan de trading ponéis que estáis usando una temporalidad o un marco de tiempo que a lo mejor luego nos vale porque resulta que estáis intentando operar euro-dólar, ¿vale? Por ejemplo, el par euro-dólar, pero estáis operando a primero de la mañana. Cuando digo primero de la mañana es a las 6, 7 de la mañana, porque por ahí está 24 horas y ahí todavía no ha aperturado siquiera el mercado europeo, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que tenéis que tener en cuenta. Entonces, las reglas para el trading siempre deben aplicarse al utilizar indicadores, ¿vale? Tipo de indicadores dentro del análisis técnico. Pues obviamente existen muchísimos, y pongo miles, pero pueden ser, bueno, miles, sí, es indefinido. Muchísimos indicadores diferentes y la manera en la que se clasifican pues se basa al final en agruparlos por el uso que se les da. Es decir, en función de las variables que las miden. Pues así se organizan normalmente, bueno, pues en indicadores de tendencia, momentum, volatilidad y volumen, ¿vale? Por eso digo que al final tenéis que adaptar pues, en función de cómo es vuestra estrategia, ¿vale? Y de cómo queréis, bueno, pues reconocer el recorrido del precio, ¿vale? Da igual que sea tendencia, momento, volatilidad o volumen, el indicador siempre, siempre, siempre es una herramienta que os va a ayudar a reconocer el recorrido del precio, ¿vale? No es sustitutivo, ¿vale? Estos me van a decir, oye, pues
van a reconocer si lo que está haciendo el precio, el recorrido del precio, está bien definido, tiene fuerza y va a seguir pues esa tendencia alcista, tendencia bajista o ni chicha ni limona. Sí, no va a estar ni arriba ni abajo, va a estar en una tendencia lateral, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues ahí se va a mover menos. Y ya pues en función de si sois scalper o day trader, pues al final pues podéis aprovecharos, pero no es recomendable. Vosotros tenéis que estar buscando una tendencia que sea fuerte hacia arriba o hacia abajo para aprovecharos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que más allá de las clasificaciones, lo importante es entender cómo funciona, que es lo que he dicho antes, ¿vale? Da igual cuántas haya, que primero me centro en uno, entiendo cómo funciona, entiendo qué afecta al movimiento del indicador y sobre todo cómo afecta el indicador a el precio, ¿vale? Indicadores de tendencia. Pues obviamente el indicador de tendencia nos indica en qué dirección se está moviendo el mercado, si es que hay una tendencia, porque si no la hay, pues obviamente el indicador no me va a decir, si no hay una tendencia marcada, pues va a estar dubitativa, lo vais a ver cuando conozcáis cómo funciona, ¿vale? Sin embargo, cuando hay una tendencia marcada, se nota el indicador, va a estar en una zona entre 0 o 100 en función de, bueno, por ejemplo, si es el RSI o el MACD, pero bueno, para que os hagáis una idea. En este grupo, pues, está las medias móviles, el Parabolic SAR, que está muy chulo, ¿vale? A mí me gustaba mucho, lo que pasa es que al final pues tienes que decidirte. El Ishimoku Cloud, que bueno, es algo más complejo, pero también forma parte de los indicadores de tendencia, y el ADX, ¿vale? Este es parecido también al RSI. Indicadores de momentum, ¿vale? Que nos dicen cómo de fuerte es esa tendencia, ¿vale? Este sí podría ser un indicador que se podría usar de manera paralela, ¿vale? Con el anterior, ¿vale? Con el de tendencia. Porque uno me dice en qué dirección va esa tendencia y el otro me está diciendo cuánta fuerza tiene esa tendencia. Es decir, me va a decir cuánta fuerza va a tener para subir esa cuesta o para bajarla, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, me viene muy bien porque al final eso me va a decir, oye, pues me arriesgo, voy a meter mi posición, porque todo lo demás me cuadra, el análisis previo que he hecho me cuadra, la formación de velas, estoy viendo que tiene mucho cuerpo y por lo tanto tiene fuerza, los compradores están comprando con fuerza, pues yo creo que la tendencia alcista sigue de momento, ¿vale? Pues oye, puedo hacerlo. Insisto, este solo no, igual que el otro, pero usando los dos, pues vienen bien. Más no, tampoco nos volvamos locos, ¿vale? También pueden indicarnos si es posible o probable que haya un cambio en dicha tendencia, ¿vale? Que pueda haber un agotamiento, ¿vale? Entonces, el RSI o el estocástico pues son los más usados. Por eso digo que se pueden usar tanto el de tendencia como, por ejemplo, aquí, pues, oye, pues voy a utilizar el Parabolic SAR, que no he hecho webinar, pero algún que otro compañero me dijo que lo podía hacer porque, insisto, está muy chulo y os puede gustar de cara, porque al final, como todo es visual, al final tiene que ser también que nos guste cómo queda todo. Pero bueno, al final lo importante es que funcione, da igual ya como de visual sea. Entonces, viene muy bien usarlos, ¿vale? De manera paralela. Por eso digo que cogéis uno de los momentum y otro de tendencia, los conocéis en profundidad, practicáis con ellos, veis cómo veis ejemplos anteriores de, oye, ¿qué me decía el indicador RSI en este momento? ¿Qué pasó algo
que hubo un acontecimiento importante, porque insisto, todo esto dentro está el análisis técnico y también el análisis fundamental, que es conocer qué eventualidades externas, geopolíticas, sociales, económicas, pues surgieron en un momento dado para que el precio haga este movimiento o este otro, ¿vale? Entonces todo suma. Indicadores de volatilidad, que son también fundamentales en muchos momentos, sobre todo, por ejemplo, en Forex, ¿vale? Analizan pues los cambios en los precios del mercado pues, durante el periodo que sea específico vuestro, el que decidáis, primero de la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, o incluso si queréis en el mercado asiático que está, por ejemplo, aquí en España, que es donde estoy yo, cuando aquí es de noche, allí están funcionando también a las 2 de la mañana, bueno, aquí igual que en Sudamérica también o en Norteamérica, ¿vale? Pero igual. Entonces, al final, el periodo de tiempo es específico de cada uno. Cuanto mayor es la volatilidad, más rápido cambian los precios. Aquí el scalping funciona de maravilla, ¿vale? Por el contrario, pues, cuanto menor es la volatilidad, más despacio cambia, más suave, más lento, más tedioso se vuelve todo, ¿vale? Y en algunos casos, ¿cómo están los indicadores que se usan en este tipo de situaciones? Pues el ATR, el canal de Kettler y las bandas de Bollinger. Son las más usadas, ¿vale? De entre todo lo que hay, insisto, hay cientos y cientos, miles de indicadores. Todos los años se crean nuevos, se busca el santo grial del indicador y probablemente algún día haya pues uno en el que englobe todo, ¿vale? Y sea más sencillo. Pero bueno, en ese momento llegará al mercado y nos hundirá. Indicadores de volumen. Los indicadores de volumen nos va a proporcionar información sobre, como su propio nombre dice, el volumen de negociación de un determinado activo financiero, da igual el que sea, ¿vale? El volumen de interacción que hay, de compra y venta, de yo te vendo, tú me compras, yo mando al mercado mi activo y tú desde el otro lado estás comprando mi activo. Entonces, ¿cuánta interacción hay? Pues ese es el volumen. Básicamente, pues eso, nos indican cuánta compra y venta de contratos, acciones o lotes, como por ejemplo en los CFDs hay, ¿vale? Es muy importante porque cuando al final el precio está en movimiento, el volumen nos da indicios sobre cómo de fuerte o de débil es dicho movimiento, ¿vale? Entonces, si eso le sumas, por ejemplo, a cuánto de fuerte está la tendencia, pues también nos va a ayudar. Entonces, un movimiento alcista con gran volumen es más probable que continúe que uno acompañado de bajo volumen. Es decir, si una tendencia va hacia arriba o hacia abajo, da igual, y el indicador de volumen detecta que hay mucho movimiento, que hay mucho volumen de interacción, pues, ¿qué nos va a decir eso? Pues que lo más probable siempre son probabilidades, ¿vale? No hay nada imperativo de sí o no. Uno, salvo que si no haces bien las cosas te equivocas y pierdes bien. Eso sí es imperativo. Pero en este caso, pues así. Es necesario que veáis un poco pues, el volumen por un lado, la tendencia por el otro, ¿vale? Y bueno, al final la volatilidad, ¿vale? Tendencia, es decir, la fortaleza, la volatilidad y el volumen. Para mí son los 4 pilares fundamentales. Pues oye, os cogéis, cuando estáis practicando al principio, pues uno de cada, el volumen, la volatilidad, la profundidad o fuerza, ¿vale? Y la tendencia, ¿vale? Entonces, al final, es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Osciladores, ya lo vimos esta semana anteriores. Al final, sus valores oscilan entre esos dos límites que ya hablábamos, de 0 y 100, ¿vale? Por eso decía, pongo este ejemplo para que veáis que un indicador por sí solo no vale. Vosotros veis este indicador y no os fijáis en el precio y diríais, ¿en qué momento voy a comprar? Porque aquí se ve ya la gráfica creada, pero si nos vamos al final de la gráfica, donde están las 2 flechitas rojas, ¿vale? Que ahí imaginamos que eso es el momento. Ahora, imaginaros que es ahora, no sabes qué va a hacer, ¿vale? Porque si me voy al ejemplo anterior, me puede decir que lo normal es que
varíe un poco, dude, pero luego suba hacia arriba. Suba hacia arriba. Pero puede que siga bajando, ¿vale? Como es el ejemplo un poco más atrás. Que, bueno, parece que sube, pero luego vuelve a bajar y baja un poco. Y en ese periodo de tiempo, pues hemos perdido nuestra posición, ¿vale? Sobre todo si hacéis scalping o day trading. Si hacemos swing trading como hago yo, a lo mejor tengo margen de espera, ¿vale? Porque mi posición me lo permite. Pero en este caso un poco, pues eso, para que lo tengáis en cuenta, cómo oscila, ¿vale? Entre 0 y 100 y en función de... Esto al final, cuando ya sepáis cómo funciona, va a ser, entre comillas, ¿vale? Siempre el respeto, mucho más sencillo que interpretéis el movimiento, ¿vale? ¿Cómo usar los indicadores técnicos? Bueno, pues lo más sencillo o lo básico, por decirlo de alguna manera, para empezar a usar correctamente los indicadores, sería pues conocer, como he dicho antes, los 4 tipos de indicadores que hay, cuál es su utilidad, el de cada uno, de cada tipología, no obviamente cada indicador, pues no tendríamos tiempo. Seleccionar pues el indicador de cada categoría que puede ser que nos gusta al principio, pero luego ya no, insisto, no es decidir uno y ya no me salgo de ahí, sino, oye, voy probando, a lo mejor de volatilidad empiezo con uno y luego digo, este no me gusta, voy a utilizar otro, o voy a probar con otro, o de tendencia, o de fuerza, ¿vale? Entonces, seleccionamos uno, ¿vale? De cada categoría, entender en profundidad el funcionamiento de cada indicador y eso pues nos va a permitir, pues eso, lo que es la idea básica, aprender a interpretar la información que nos proporciona de manera conjunta pues, con otras herramientas, como por ejemplo puede ser la vela japonesa, ¿vale? Por eso insisto que todo suma, ¿vale? Hay traders que no usan las velas japonesas, ¿vale? Pues perfecto, respetable, y si va bien, pues fantástico. Pero como la vela japonesa es información, ¿vale? ¿Para qué rechazar información? ¿Para qué eludirla si me está dando información? Obviamente debo saber cómo funcionan las velas japonesas, por qué se forman de una manera, qué me dice una vela con más cuerpo o con menos cuerpo, o con más, ¿cómo iba a decir? Con más tamaño o con menos tamaño, ¿vale? Al final, todo suma. Vuestra estrategia al completo, que la debéis de preparar una vez que conozcáis todo, un poco en funcionamiento, debe formar un todo con partes, ¿vale? Que se complementen. Y los indicadores son una de ellas, ¿vale? Así que no debéis restar, sino sumar, igual que las velas japonesas. El objetivo al final de tomar las mejores decisiones disponibles y posibles va a depender de esto, de todo lo que he comentado antes, ¿vale? Entonces, al final no se trata de intentar buscar recovecos o por aquí creo que me va a ir mejor, no. Parte por decir, voy a ir paso a paso, primero aprendo una cosa, segundo aprendo otra cosa, voy a aprender las velas japonesas, luego voy a aprender indicadores, voy a aprender la profundidad del mercado, cómo funciona, voy a aprender y... De hecho, un inciso, lo primero de todo es, cuando ya más o menos tengáis una base de cierto conocimiento, es cómo funciona la plataforma. Da igual si es MetaTrader 4 o 5 o cualquier otra plataforma de otro broker que incluso tiene su propia plataforma o lo que sea. Tenéis que conocer cómo funciona, si no, obviamente no tiene sentido conocer para qué sirve la vela japonesa o el indicador. Si luego no sé reconocerlo en la pantalla o directamente no sé colocarlo, ¿vale? En la herramienta, ¿vale? Entonces, importante que vayáis poco a poco, pero que tampoco volváis locos, ¿vale? Este es un ejemplo, bueno, pues el de divergencia de indicadores. Las divergencias se producen cuando un indicador y el precio indican información contraria. Es decir, el indicador me dice que va hacia abajo y el precio hacia arriba, o viceversa. El precio hace nuevos mínimos y el indicador no lo hace, por lo tanto podemos tener pues, un potencial cambio de tendencia. Es decir, cuando vemos una divergencia que lo vimos la semana pasada y la anterior
donde el precio me dice una cosa y el indicador técnico me dice otra, ¿vale? Pues puede ser que esa tendencia que haya alcista o bajista esté llegando a su fin, ¿vale? Entonces debemos estar pendientes. ¿Con qué cosas? Pues, por ejemplo, con las velas. Si resulta que cada vez está disminuyendo el cuerpo de la vela, ¿vale? Pues oye, me puede decir algo más. Sobreventa y sobrecompra. Los conceptos de sobreventa y por supuesto lo de sobrecompra, pues son y deben ser aplicados cuando se usan los osciladores, ¿vale? Que al final es lo que me está diciendo. Oye, hay sobreventa y hay sobrecompra. Las dos cosas no se pueden dar a la vez, pero bueno, una de las dos. Pues eso me va a decir si es buen momento para vender o es buen momento para comprar. Dicho de forma sencilla, que el mercado esté sobrecomprado o sobrevendido significa que no se justifica el precio, que el precio esté tan alto o tan bajo, ¿vale? Por lo tanto, puede apuntar a un posible cambio de tendencia. Aquí parece, a lo mejor no, estoy equivocado, que parece algo más complejo, pero es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo, de verdad. Y este tipo de cosas, por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica de trading en vivo, cuando diga si se da el momento, porque insisto, esto no pasa cuando uno quiere, pero si da el momento en el que diga, oye, mira, estamos utilizando el indicador tal, y me está diciendo que hay sobrecompra o sobreventa. ¿Por qué? Porque si os fijáis en este momento, se va a dar, lo normal es que se dé un cambio de tendencia, porque aquí se está dando una sobreventa o sobrecompra. Es decir, que el precio que ahora mismo hay en el momento en el que estamos no es real, ¿vale? No es real. Por lo tanto, se tiene que dar la vuelta. Es un ejemplo sencillito, pero es luego de entender mucho más sencillo todavía, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando hay muchas casas o pisos y hay poca gente que compra, pero los precios siguen muy altos, ¿vale? Pues, oye, está ahí, el precio de ese piso está por encima del valor de mercado y más ahora que no hay tantos compradores, por lo tanto tienes que bajar el precio, ¿vale? Cuando hay mucho comprador, se encarece. Y si encima hay poco que vender y mucho comprador, pues con más motivo pues se encarece. Pues aquí igual, trading pasa igual, ¿vale? Se está sobrevendiendo, oye, algo está pasando, ese precio no es el correcto. Llegará un momento en el que se agote y diga, ah, nos damos la vuelta. Y en la compra igual, oye, me lo estás vendiendo muy caro o me lo estás vendiendo muy, muy barato, ¿vale? Entonces, eso ayuda también a reconocer el movimiento. Aquí es pues un ejemplo perfecto que veis. Cualquiera de estos ejemplos hay tropecientos mil de 2020, 2018, 2019, 2000, en fin, de todo. Pero veis un poco aquí en este caso, pues está utilizándose el RSI, donde me está diciendo dónde puede haber sobrecompra o sobreventa. ¿Vale? Pues aquí igual, es el ejemplo perfecto. La zona del RSI me está marcando que el precio real no es el adecuado y hay sobreventa. ¿Puede pasar lo que ha pasado después? Sí, que se dé la vuelta a la tendencia, si esa tendencia bajista toque suelo y diga hasta aquí hemos llegado y ahora lo que toca es comprar al alza, pensando que la tendencia va a ser alcista y así, ¿vale? Y esta es la vida diaria del trading, ¿eh? Buscar el mejor momento para comprar o vender. Como podemos seguir también, tenemos la suerte o la posibilidad que en función del qué vehículo podemos beneficiarnos en corto o en largo, es decir, pensando que un valor va a perder, mejor dicho, que una acción va a caer, que un índice va a caer, por eso yo me aprovecho, como cuando pasó con el tema de las Torres Gemelas, que hubo muchísima gente que dijo, oye, se han aprovechado de la caída de empresas, no sé cuánto, y, oye, así funciona la especulación. He puesto un ejemplo muy brusco, pero aquí igual. Entonces, esto nos va a permitir el indicador, ¿vale? Que lo tenéis a vuestra disposición. Si lo acoplamos a lo que me dice el precio que está arriba, ¿eh? El recorrido del precio, más lo que me dicen las velas japonesas, que vemos el cuerpo que va teniendo, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, en la sobreventa, cada vez la vela japonesa al principio va teniendo en rojo
que ese es su color, lo podemos cambiar por supuesto en rojo de venta, pero al principio tiene más cuerpo y va reduciéndose el cuerpo, hasta que llega un momento en el que... Entonces, cuando tiene cuerpo es cuando hay volumen, cuando hay interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Recordad eso siempre. A mayor envergadura del cuerpo de la vela, mayor movimiento, mayor interacción, mayor volumen, mayor afluencia, es decir, mucha volatilidad dentro, ¿vale? Nos interesa. Da igual si somos scalper o swing trader, ¿vale? Nos interesa. Entonces, es un ejemplo, este es un ejemplo fantástico para que veáis cómo funciona o cómo nos podemos beneficiar o cómo nos podemos ayudar, por un lado, del indicador, ¿vale? Y por otro, pues de la vela japonesa y del recorrido del precio. Obviamente aquí, sin tirar, están las flechas en negro, pero eso perfectamente pueden ser las líneas trazadas de soporte y resistencia, ¿vale? Tal cual. Entonces, todo ayuda, pero de verdad, insisto, todos estos ejemplos, lo vais a ver, tenéis tropecientos mil en la red, tropecientos mil. Yo cogí uno, bueno, porque fuese más visual y se viera bien, pero da igual. Luego ya lo veremos en trading en vivo, pues mucho mejor. Pondré distintos frames para que veáis un poco pues, cómo estaría una hora, cómo estaría un día, a una semana, ¿vale? Y, por ejemplo, más enfocado a scalping, pues a 1 minuto, a 5 o 10 minutos o a 15, por ejemplo, un poco la diferencia, ¿vale? Uf, ya voy terminando que me van a pedir paso ya mismo. Voy a intentar ir más rápido. Una apreciación importante, hay que hacer 2. Durante tendencias muy fuertes el precio puede permanecer en sobreventa o sobrecompra durante grandes periodos, ¿vale? Por eso, no, lo que está pasando ahora mismo no tiene por qué pasar mañana. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Por eso es tan indeciso el trading, ¿vale? Cuando el precio se encuentra en rango, pues los conceptos de sobrecompra, sobreventa, pues, pueden indicar pues, ese cambio de tendencia. Donde no tenemos que estar o intentar salir es en rango, que es en una tendencia lateral, que es ahí ni chicha ni limonada, no hay suficiente interacción, ¿vale? Entonces, bueno, al final nos puede ayudar a tenerlo en cuenta. Confirmación. Los indicadores se pueden usar para confirmar lo que nos está diciendo el precio, que sería fantástico, ¿vale? El ejemplo más claro es cuando se produce esa rotura de un nivel con mucho volumen y en este caso, dicho volumen, pues nos va a confirmar esa rotura. Tiene compradores detrás, por lo tanto, hay fuerza. Y no se trata de una falsa rotura. Entonces, al final, es importante que, por eso decía lo de tener distintos frames, de una hora, un día, de una semana, porque a lo mejor todos me confirman lo mismo. Entonces, otro ejemplo de confirmación es que el precio y el indicador indiquen una misma dirección, ¿vale? Por lo que no existe divergencia entre ambos. Pues también, ¿vale? Nos podemos beneficiar cuando nos diga el precio una cosa y el indicador otra, que hay divergencia, es decir, que se separan, que van en direcciones distintas, o si van en la misma, ¿vale? En ambos casos nos podemos beneficiar y nos va a decir una cosa u otra, ¿vale? Y para terminar, ¿vale? Que ya son casi -10 y ya me están pidiendo por favor marchar. Bueno, pues yo he puesto unos 10 ejemplos, pero podría poner más. Media móvil, en plan, los 10 mejores indicadores desde mi humilde opinión, ¿vale? Media móvil exponencial, que lo reconoceréis en las plataformas como EMA o MA o MA, la del media móvil. Oscilador estocástico, convergencia y divergencia de medias móviles, como por ejemplo el MACD, ¿vale? Bandas de Bollinger, también muy chulo, pero algo más complejo de usar. El índice de fuerza relativo, que es el RSI, que es el que prácticamente junto con el de convergencia y divergencia se suele utilizar más. Y el que a mí me fascina y súper chulo, el de retrocesos de Fibonacci. ¿Vale? A mí me gusta mucho y si se sabe utilizar,
te puede ayudar mucho. Y luego, bueno, pues nube de Ichimoku, que me recuerda a bola de dragón siempre, pero bueno, un ejemplo también. Te lo usa mucho, yo lo he añadido porque lo usa mucho mi compañero y mi compañera del fondo de inversión, pero bueno, es más, bueno, pues para que tengáis un poco de todo, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, pues creo que ya no queda mucho más de indicadores técnicos, así que podáis saber, no sé, luego miraré mi agenda para que lo tengáis en cuenta y nada, es un resumen de todo lo que hemos visto para que veáis un poco la importancia o bueno, pues las pequeñas coletillas que debéis de saber de cara a, bueno, pues al trading. Entonces eso, espero bueno, que os haya gustado. No sé si tenéis alguna pregunta o consulta rápida que me puede permitir antes de que me tenga que marchar y que mi compañero y compañera que ahora vienen con otro webinar entren antes. A ver si... Vale. Indicadores de volumen. No sé, Paulino, qué es lo que pregunta exactamente. Si a lo que te refieres indicador de volumen, ya viene indicado como tal, indicador de volumen en la plataforma. No os preocupéis por eso, ¿vale? Entonces, si es verdad que eso es un webinar más que debería de añadir, que luego miraré y os diré un par de ellos que hay, pero ya directamente por defecto viene en la plataforma un indicador como tal. Al final es sencillo, nos va a decir es cuánto volumen hay, es decir, no nos va a decir cuánto en total, porque nosotros no tenemos acceso, también depende del broker con el que operéis, si es un creador de mercado, es decir, un market maker o no. Por lo tanto, por ejemplo, en un creador de mercado da igual el volumen porque es el suyo propio. Entonces, incluso es mentira, entre comillas. Por eso, bueno, como consejo adicional, huid de los brokers que sean market maker, buscar un ECM, ¿vale? Y ya está. Entonces, el que mande vuestras operaciones a mercado, siempre. Nunca uno que cree mercado porque vais a ir contra ellos y ellos tienen contrapartida, porque lo que vosotros ganáis se lo quitáis a ellos directamente. Entonces, en volumen es eso. Es sencillo, no es complicado porque ya directamente os dice pues cuánto volumen hay de interacción. Y poco más. Espero de verdad que bueno, pues hayáis entretenido todo lo posible, que al final siempre tenéis mejores cosas que hacer que estar aquí aguantándome o escuchándome, y más siendo un jueves, que ya mañana viernes, tenéis un fin de semana por delante. Bueno, espero que, bueno, pues que estéis todos bien, que disfrutéis del fin de semana, que desconectéis de todo y nada, la semana que viene, si no pasa nada, pues volveremos a estar aquí el jueves y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestra amabilidad y sobre todo por vuestra atención, ¿vale? Cuidaros y nada, un abrazo muy fuerte para todos. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.